Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos seguir hablando de la palabra del Señor. Qué bueno que podemos seguir llegando hasta su casa a través de este medio. Es importante, hermanos, y como decía, creo que la semana pasada, que estemos agradecidos por lo que Dios hace en nosotros, por nosotros y a nuestro alrededor. El Señor ha sido bueno y simplemente hay que glorificarlo. Por eso estamos todos con salud, aunque quizás no tenemos todo el dinero que necesitemos o quisiéramos, no nos ha hecho falta nada hasta ahorita. El Señor es bueno. Muy bien, vamos a comenzar esta mañana y déjeme orar para poder comenzar. Señor, este momento estamos delante de ti una vez más, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Y oramos, Señor, para que tú nos ayudes esta mañana para poder entender tu palabra. Yo oro, Señor, y quiero declarar que somos una iglesia de oración. Cada uno de mis hermanos ahí en su casa, Señor, nos convertimos en una iglesia de oración, una iglesia, Señor, que ama la oración, que le apasiona la oración. Para así, Señor, poder ser fuertes en esta parte y traer el cielo a la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar esta mañana. Hemos estado hablando que estamos entrenándonos para lo que Dios quiere darnos. Debemos estar fuertes, debemos saber cómo usar las armas que el Señor nos ha dado para implementarlas de la mejor manera. Así que todo este tiempo nos ha estado ayudando para entrenarnos y para llegar a usar las armas que el Señor nos ha estado dando. La semana pasada empezamos hablando acerca de la oración. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la oración, porque recuerden, hermanos, que estamos en un tiempo de entrenamiento. Necesitamos entrenarnos, saber muy bien cómo utilizar las armas para entonces utilizarlas. Entonces, bueno, ya estamos en el entrenamiento y yo quiero, hermanos, agregar algo muy importante. Ponga buena atención a esto. Durante el entrenamiento, nuestro carácter va a ser probado. Durante el entrenamiento, nuestro carácter también va a ser probado. Entonces, no es que ya pasamos el tiempo de que nuestro carácter fue formado y ya como es formado, ya avanzamos con esto, sino que como nuestro carácter ha sido cambiado y ha estado siendo formado, quiere decir entonces que eventualmente durante el entrenamiento nuestro carácter va a ser probado. Así que, hermanos, estemos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Cualquier cosa que pase, usted dice, ¿será esto una prueba para mi carácter? Bueno, que el Espíritu Santo le ayude a estar atento a estos momentos donde usted pueda contestar esta pregunta, hacerse la pregunta y poderla contestar y decir, ok, yo creo que sí, aquí mi carácter está siendo formado, y responder de la mejor forma. Entonces hay que estar atentos. Además, que en este caso vamos a tener también pruebas de la oración. Entonces, como estamos siendo entrenados en la oración, vamos a tener pruebas también con respecto a la oración. Entonces, obviamente, ¿verdad? Es como que si nos estuvieran enseñando a usar una cámara de video o en cualquier curso que nos encontremos de cualquier cosa. En algún momento tenemos que tomar el instrumento o el arma o lo que sea y demostrar que sabemos usarlo. Entonces, esa es la prueba. Estamos aprendiendo a orar y vamos a tener pruebas de oración donde tenemos que ponernos a orar. Vamos a tener situaciones donde tenemos que aplicar la oración. Van a haber situaciones donde algo va a suceder y la única salida va a ser la oración, porque estamos entrenándonos en esto. Así que vamos a tener pruebas de oración.
Y no una oración pequeña, sino una de verdad. Una oración donde nos desgarramos en oración. Así que, hermanos, ponga a practicar la oración desde ya, para que cuando llegue la prueba de la oración ya usted diga: yo ya sé cómo orar, ya estoy fuerte, y hacerlo entonces. Quiero también, hermanos, que recordemos que no estamos en un enfrentamiento de uno a uno. Porque en un enfrentamiento de uno a uno sí nos sirven oraciones pequeñas, pero nos estamos enfrentando a algo muy grande. Y es por eso que debemos crecer en la oración. No es una simple batalla, no es ahí un simple miche, ¿verdad? Sino que es una gran guerra, una gran batalla en la que nos estamos encontrando, y por eso tenemos que crecer en la oración. Ahora, también me encanta cómo Dios nos ha estado guiando con cada una de las enseñanzas desde el puro principio. ¿Verdad? Y cómo todo ha ido de la mano, todo ha ido yendo en un tema, se relaciona con otro y construye al otro, y ahí se va edificando. Entonces, me gusta porque la primera instrucción que recibimos, si usted se acuerda bien, fue que, y bueno, sigue siendo todavía la instrucción, es que debemos de entregarnos a Dios como nunca antes. Entregarnos a Dios como nunca antes. Y esto fue lo primero. Estábamos empezando toda la situación de la pandemia y estábamos diciendo, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es esta situación? ¿Verdad? Dios mío, ¿qué hacemos? Y la instrucción del Señor es, bueno, acérquense a mí como nunca antes lo han hecho. Y bueno, es la instrucción aún, y yo creo que esta debe ser la instrucción para todo el resto de la vida. Y aquí voy a detenerme un momento, hermanos, para meditar algo bastante importante. Ahora, yo quiero que usted se pregunte y medite en las siguientes preguntas. Desde que usted escuchó esta frase por primera vez, la frase de que debemos acercarnos a Dios como nunca antes, desde esa vez, desde que usted escuchó esta frase por primera vez, ¿qué tanto está más cerca de Dios? Desde que usted escuchó esta frase, ¿está más cerca de Dios? ¿Ha sido diferente su acercamiento con Dios desde ese entonces? ¿O ha sido diferente al año pasado? ¿O sigue igual o está peor? Contéstese estas preguntas. Yo quiero que usted responda honestamente. Voy a darles unos 3 o 4 segundos para que usted se responda. Bueno, ¿estoy más cerca de Dios? ¿O estoy más o menos igual? ¿O más bien estoy peor que antes? Entonces, como decía, debemos de responder de una forma honesta. Porque si necesita mejorar, entonces hágalo. Si usted no es honesto con usted mismo y necesita mejorar, no va a funcionar. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Mi oración es que ninguno de nosotros nos quedemos atrás. Pero la única manera de no quedarnos atrás es que nos acerquemos a Dios como nunca antes. Entonces, sea honesto con su respuesta y sea intencional en cambiar la condición. Ahora, si usted dice, he estado mejor, claro que sí, estoy más cerca de Dios, bueno, acérquese aún más a Dios porque lo necesita. Entonces, la única manera de acercarnos a Dios como nunca antes es orando como nunca antes. Y por eso decía ahora al principio que me encanta cómo Dios nos ha estado dirigiendo en este tiempo, porque Dios nos dice al principio, acérquense a mí como nunca antes. Y bueno, hasta pudiéramos preguntarnos,
¿Cómo hacemos eso? Entonces, después Dios ahorita nos está hablando de que tenemos que crecer en la oración. Entonces, por otro lado, ahí está la respuesta. Dios dice, bueno, la mejor forma para que te acerques a mí como nunca antes es orando como nunca antes. Así que aquí está la respuesta. Debemos acercarnos a Dios como nunca antes, orando como nunca antes. Así que la oración es exageradamente necesaria en nuestra vida. La oración es exageradamente necesaria en nuestra vida. Entonces, yo quiero, hermanos, y vamos a repasar muy breve la lista de las características de la oración que di la semana pasada. Mientras estaba preparando el mensaje para hoy, realmente yo pensaba que iba a hablar de otra cosa, pero el Espíritu Santo me guió a esos, creo que son 5 características de cómo debe ser nuestra oración. Y bueno, la número 1 que yo mencioné la semana pasada es que la oración debe ser fuerte. La oración debe ser fuerte. Debe salir desde nuestro interior para que salga con fuerza. Yo no sé cuántos en algún momento han, yo no sé, quizás levantado algo muy pesado, ¿verdad? Yo no sé, cualquier cosa. Cuando uno levanta algo bien pesado, si uno nada más lo levanta con el brazo o trata de levantarlo con el brazo, cuesta más porque, ¿verdad? A veces tal vez el brazo no tiene tanta fuerza y es muy pesado para la fuerza que tiene el brazo o la mano. Entonces, cuando uno intenta mover o levantar algo sumamente pesado, uno utiliza toda la fuerza que tiene. Y si es de levantar, uno hasta hace fuerza con el estómago y ¿verdad? Y entonces uno necesita toda la fuerza y que le salga desde adentro para levantar aquello pesado. De lo contrario, cuesta mucho. Entonces, la oración debe ser fuerte, debe salir desde adentro, debe de realmente, hermanos, tenemos que esforzarnos, sacar eso que viene desde adentro para hacer la oración. Si la oración nada más es de la lengua, ¿verdad? Soltándose y hablando cosas o de la boca para afuera, sin ni siquiera usar la mente o el corazón, no es una oración con fuerza. La oración debe ser fuerte, debe salir desde nuestro interior para que salga con fuerza. No debe ser murmullos o susurros. Es cierto, a veces estamos en algún lugar donde no hay que gritar, ¿verdad? Y entonces no vamos a andar gritando las oraciones, ¿verdad? En el bus o usted no va a estar ahí en el banco reprendiendo los espíritus y con esa gran voz, ¿verdad? Y si lo hace está bien, no hay ningún problema. Pero cuando estamos orando, cuando tenemos el tiempo específico de oración, no podemos nada más susurrar la oración, porque esa no es una oración de fuerza, esa no es una oración fuerte. La voz debe de proyectarse de tal forma que debe demostrar autoridad de lo que estamos orando. Se necesita escuchar en los aires lo que estamos orando con voz fuerte. Cuando usted, padre o madre, regaña a sus hijos, usted no va y le habla al oído. Es que, hijo, usted se está portando mal, tiene que hacer caso. No, cuando regañamos a nuestros hijos le decimos, no haga eso. Y ¿verdad? O decimos, yo por ejemplo, Samuel, no, ¿verdad? Y entonces este tipo de voz, de fuerza, porque hablamos, levantamos la voz, porque
debe de establecerse la autoridad que tenemos, debe establecerse esa fuerza con la que estamos haciendo la declaración. Entonces esa es una oración fuerte, donde hablamos con una voz fuerte que sale desde adentro con autoridad, sabiendo que lo que yo estoy diciendo con mi boca se está haciendo, pero debe de decirse y debe de decirse con fuerza. Entonces uno habla con fuerza para que se escuche, para que todos entiendan la dirección que se está dando. Así debe ser nuestra oración cuando estamos haciendo que el reino de Dios venga a la tierra. Una oración fuerte. Número 2, debe de ser constante. Nuestra oración debe de ser constante. Tenemos que orar hasta obtener la respuesta. Y es así de fácil. Es como, tenemos que ser insistentes. Es como los niños. Cualquiera de ustedes, padres o personas mayores que han estado cerca de un niño, saben muy bien qué es la insistencia, o saben muy bien qué es ser constante. Entonces, por ejemplo, a mis hijos, ¿verdad? Si yo les digo a ellos que vamos a ir a comer helado, o que les voy a dar helados, o cualquier cosa, ellos van a insistir y 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 van a ser constantes en esa petición hasta que tengan el helado ahí al frente y ya lo estén comiendo. Y es así como también tiene que ser nuestra oración. Una oración es una oración constante. Es como un mazo que constantemente le está pegando a una pared que tiene que ser derribada. Un muro, una pared, no se cae con un martillo de hule. Una pared o un muro no se cae con un soplido, ¿verdad? ¿Verdad? Ni que fuéramos el lobo de los 3 chanchitos, ¿verdad? Entonces uno sopla y se cae el muro. Ni siquiera con un mazo fuerte, con el mazo adecuado para botar esa pared, va a hacer algo. Si uno nada más le pega una vez, hay que darle y darle y darle constantemente hasta que se empieza a derrumbar, hasta que se cae del todo. Entonces nuestra oración debe ser constante, hermanos. Muchas veces fallamos en nuestra constancia en la oración y oramos tal vez una semana seguida y fervientemente y con todas las características, pero después de una semana, después de 15 días, como no vemos respuesta, nos vamos acostumbrando a vivir en la forma en la que no queremos vivir y dejamos de orar. Pero una oración constante es una oración que ora o que se da hasta que se tiene la respuesta. Número 3, la oración debe ser ferviente. La oración debe ser ferviente. El diccionario define fervor como un sentimiento intenso. Un sentimiento intenso. Y me encantó saber que eso es lo que quiere decir ferviente. Entonces, hermanos, la oración debe ser con un sentimiento intenso. Yo no sé cuántos de ustedes han orado por algo en su vida y usted está con un tal sentimiento, ¿verdad? Y estamos orando y hasta estamos sudando porque lo estamos sintiendo, porque estamos de una forma ferviente orando, declarando, atando y desatando y estamos orando constantemente y fervientemente, y usted hasta que cuando termina la oración usted dice, ¿dónde estoy? ¿Verdad? De repente como que se despierta en otro lugar, no se acordaba que estaba ahí. Cuando usted termina de orar, termina tan cansado que usted dice, es como que si hubiera corrido toda una maratón, como que si hubiera escalado el Everest. Pero esto es una oración ferviente donde con sentimiento oramos, declaramos. Hermanos, cuando oramos así, ya sea por nosotros, por nuestra nación,
o por alguna otra persona, debemos de orar sintiendo la necesidad de aquella persona, sintiendo la urgencia que hay para que una nación, o en este caso Costa Rica, cambie y sea diferente. Hay que sentirlo. No puede ser nada más una oración de que, bueno, Señor, ayuda a fulano de tal. Tú sabes cuánto está sufriendo. Dios, yo realmente no quisiera estar en esa situación. Líbrame del mal, líbrame de esas cosas. Pero tú sabes cómo se siente el hermanito, ayúdalo. Eso no es una oración ferviente. Una oración ferviente es cuando realmente estamos con ese sentimiento, sentimos la necesidad de la persona o de la nación o inclusive de Dios mismo, porque cuando intercedemos por alguien o por algo, Dios nos pone adentro nuestro lo que Él está sintiendo como Padre, y debemos orar eso que Dios pone en nosotros. Número 4, nuestra oración debe ser genuina. Nuestra oración debe ser genuina, debe ser una oración verdadera. Esta parte es muy importante porque usualmente cuando oramos no somos genuinos, somos de mentirilla. Realmente oramos porque sabemos que hay que orar. Y entonces es como, voy a orar por esto. Y lo que no queda otra, es lo que Dios me dice que haga. Pero no hay un entendimiento, no hay revelación de por qué estoy orando. No hay una veracidad en nuestra oración. Y entonces es como el ejemplo que ponía antes, ¿verdad? Simplemente oramos por alguien y decimos, Dios, tú sabes, tú conoces. Allá él ayúdalo, Señor. Y realmente como no estamos sintiendo, no somos genuinos en nuestra oración, como no sentimos, y tenemos que ser sinceros, porque no nos importa, simplemente oramos y por gracia y misericordia de Dios con aquella persona, oramos por aquellos, pero no hay sentimiento, no hay nada genuino en nuestra oración. Como decía, si alguien nos pide que oremos por alguien, ahí decimos que Dios le ayude. Pero esa no es una oración genuina. Entonces tenemos que ser reales en nuestra oración, reales a la hora de orar, entendiendo lo que estamos pidiendo. Muchas veces estamos orando con nuestra boca, pero estamos pensando en otras cosas. Tenemos que ser reales a la hora de orar. Tenemos que entender lo que estamos orando, por lo que estamos pidiendo. Una oración genuina, escuche bien, incluye esperar una respuesta de Dios para saber la dirección que continúa después de esto. Entonces, una oración genuina es esperar la voz de Dios. Porque podemos gritar, podemos ser fervientes, podemos de todo, ¿verdad? Pero si terminamos de orar y nos vamos, ya no era una oración genuina. Porque una oración de verdad, si podemos decir o definir oración como hablar con Dios, como dialogar con Dios, entonces una oración genuina, claro que sí, tiene que tener todas estas características de nosotros hacia Dios. Pero tiene que también tener un tiempo donde esperamos que Dios nos hable. Entonces, una oración genuina incluye esperar que Dios nos hable, que nos dé dirección de qué hacer a continuación. Esta es una oración genuina. No oremos más pequeñas oraciones que no van a hacer mucho. Una oración genuina es una oración que logra mucho. Y número 5, la oración debe tener fe. La oración debe tener fe. Yo sé que suena obvio, es como pastor, claro, obviamente hay que tener fe cuando oramos. Pero hermanos,
sabemos que tenemos que tener fe a la hora de orar. Pero la respuesta es que oramos sin creer que vamos a recibir la respuesta. Sea usted honesto ahí con usted mismo, para que usted pueda decir, sí, es cierto, la verdad es que cuando yo oro, muchas veces tengo duda de que de verdad lo que estoy pidiendo voy a recibir. Entonces, porque mientras oramos estamos dudando, mientras estamos orando estamos planeando cómo lo vamos a solucionar. Entonces podemos decir, oh Dios, toma el control de esta situación, tú sabes lo difícil que ha sido. Pero mientras estas palabras están saliendo de nuestra boca, nosotros estamos pensando, bueno, estamos echando cálculos, ¿verdad? Y haciendo números, y estamos diciendo, bueno, ahí tengo tanto guardado en el banco, yo creo que esto me alcanzaría como para tantos meses. Y mientras tanto, oh Dios, provéeme un trabajo, tú todo lo puedes, abre puertas. Ayer fui a dejar currículums a 5 empresas. Oh Señor, unge esas hojas para que cuando lo abran, aquel de recursos humanos me escoja de inmediato sin que lea nada, apenas vea ese folder, busca el número y me llama. Pero usted está diciendo, bueno, y entonces apenas me alcanzan los ahorros para tantos meses. Bueno, yo creo que entonces vamos a tener que solamente comprar arroz. Voy a llamar a la iglesia para ver si me ayudan con un comestible. Y bueno, ¿cómo voy a decirle yo ahora a mi familia que no vamos a poder seguir comiendo como antes? Y entonces, mientras oramos, dudamos. Mientras oramos, planeamos cómo podemos solucionarlo nosotros sin confiar en Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo orando? ¿Para qué oramos? Cuando oramos debemos estar seguros que la oración está llegando al Padre, al trono de Dios, y que vamos a recibir la respuesta. Esta es una oración de fe. Yo sé, hermanos, que la parte difícil aquí es esperar la respuesta. Claro que sí. Yo he estado en esa posición muchas veces donde necesito estar tranquilo, que cuesta mucho, y esperar la respuesta. Yo creo que bueno, por eso es que mucha gente nos llama locos a los cristianos, porque en una situación difícil esperar una respuesta es de locos. Pero bueno, esa es la fe. Esta es una oración de fe, es esperar. Pero hermanos, la oración, es por eso que la oración debe ser constante. Debe ser constante. Es como ese mazo golpeando la pared hasta que se empiece a caer, y entonces viene la respuesta. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la fe. Y este es el único versículo que voy a usar hoy. Y es el mismo versículo que podemos aplicar para todo el resto de los otros puntos. Porque la fe es el fundamento de la oración. Entonces vamos a aplicar este versículo para los otros puntos. Pero definitivamente tenemos que aplicarlo para el punto de que tenemos que orar con fe. Y bueno, este es el famoso versículo en Hebreos 11. Pero hermanos, en esta versión de Dios habla hoy, definitivamente le aclara a uno mucho, porque a veces en las otras versiones se lee y uno dice, bueno, sí, la certeza, lo que no se ve, confianza, pero bueno, Dios habla hoy, nos explica muy bien. Hebreos 11, 1 al 3. Dice así, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Escuche muy bien, porque esta primera frase en el versículo primero debe completamente botar esa incredulidad que tenemos a la hora de orar.
Porque como explicaba antes, cuando estamos orando, sigue habiendo duda en nosotros. Y decimos, no, quién sabe, Dios, yo creo en ti, tú eres poderoso, pero a la vez estamos diciendo, no, voy a tener que acostumbrarme a esto. Pero dice el versículo, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ahí está. Continúo leyendo, dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hermanos, esto es grandísimo. ¿Qué clase de fe hemos estado teniendo? Cuando yo leo esto, la verdad, hermanos, es que no tenemos fe. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude con la fe. Dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Versículo 2 dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y esto me lleva, hermanos, a la parte cuando estábamos enseñando acerca de la prueba, que tenemos que ser aprobados. Y la fe entonces es ese ingrediente secreto, si quisiéramos decirlo, para ser aprobados. Dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y el versículo 3 dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Excelente pasaje, excelente versión, porque definitivamente nos ayuda a entender muy bien todo el tema de la fe. Y el versículo 3 me encanta porque es tan cierto. Todos creemos que Dios formó la tierra y los mundos. Formó la tierra. Y entonces todos sabemos que Él lo hizo. Y a través de su palabra. Prácticamente nadie nos puede convencer de otra cosa, ¿verdad? Es más, nos burlamos de los evolucionistas. Y entonces tenemos fe que Dios habló y se crearon las cosas. ¿Por qué no tenemos fe de las cosas que no vemos aún, que son para nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto tener esta fe? Él habló, se formó y lo creemos. Es más, creemos que somos salvos cuando hacemos una oración. Ya usted tiene fe que si se muere se va para el cielo. Pero esa misma fe, hermanos, es la que tenemos que aplicar cuando oramos. Esa misma fe es la que tenemos que aplicar cuando estamos ahí en nuestro cuarto o donde sea que usted ora, pidiéndole al Señor. Esta es la fe que necesitamos. Hermanos, este es el tiempo donde debemos de levantarnos como una iglesia de oración. Una iglesia que ora con entendimiento. Una iglesia que ora con autoridad. Una iglesia que ora arrebatando lo que está en el cielo y trayéndolo a la tierra. Una iglesia que escucha las instrucciones de Dios y las sigue. Una iglesia, hermanos, que entiende acerca de oración. Este es un tiempo donde por medio de la oración nos vamos a acercar más a Dios. Es un tiempo donde la oración, todo lo malo, donde por medio de la oración todo lo malo que se ha estado levantando va a empezar a caer. Es un tiempo donde en la oración los gobiernos se van a empezar a rendir delante de Dios. Es un tiempo donde en la oración vamos a ver las tinieblas retroceder. Es un tiempo donde en la oración la luz del Señor va a empezar a resplandecer en medio nuestro. Es un tiempo donde en la oración el reino de Dios se va a estar estableciendo como nunca antes lo hemos visto aquí en Costa Rica, y hermanos, y en cualquier situación que usted esté pasando. Hermanos,
Este es el tiempo donde tenemos que levantarnos en oración como nunca antes lo hemos hecho. Hermanos, ya usted y yo no somos los de antes. Usted y yo somos soldados del ejército de Dios, personas que oramos con las características que antes mencioné, cristianos que declaran algo y eso sucede. Estos hermanos somos ahora los hijos de Dios, somos los que hemos estado pasando por prueba, somos los que hemos estado pasando por el moldear del carácter y somos los que hemos estado y estamos siendo entrenados para que estas cosas empiecen a suceder, para que el reino de Dios se establezca como nunca antes lo hemos visto aquí en la tierra, aquí en Costa Rica, aquí, ahí en su casa. Este es el tiempo de que tenemos que levantarnos en oración. En oración. Todas estas cosas van a suceder solamente cuando de verdad estemos orando. No estamos aquí, hermanos, solo para existir o para que Dios nos bendiga. Estamos aquí para demostrar el poder de Dios y para que muchos le conozcan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana para que tú nos ayudes. Pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en oración. Ayúdanos, Señor, a ser más fuertes, a cumplir estas características que llevan una oración de poder, una oración que llega hasta el cielo y viene y se demuestra en la tierra la respuesta, Señor. No queremos ser solamente cristianos, Señor, que tienen mucho conocimiento, sino que queremos ser cristianos, Señor, que ese conocimiento que tenemos lo aplicamos en todo momento, lo aplicamos para que de verdad podamos ver el cielo en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con autoridad. Te bendigo con la revelación de que Dios te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada por ningún medio te dañará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Has sido creado para tener dominio sobre las obras de las manos de Dios, las cuales han sido sujetadas bajo tus pies. Por tanto, no temas, no tengas miedo. Puedes tener victoria sobre el enemigo en tu alma. Es la voluntad de Dios librarte del mal. En el nombre de Jesús, amén.